José Alejandro Arévalo es el nuevo superintendente de bancos. El presidente Otto Pérez Molina anunció ayer cuál era su decisión y lo que dijo, voy a parafrasearlo: he tomado la mejor decisión. Le da un voto de confianza y antes de nombrarlo dice palabras muy elogiosas para José Alejandro Arévalo. Hay que recordar que él ya fue superintendente de bancos en los 90s y quizás la primera pregunta que le quiero plantear es ¿cuánto cambia de una década hacia la otra? Son prácticamente 20 años después que vuelve a la superintendencia de bancos. Bueno, yo la superintendencia de bancos le amo yo mi alma mater. Yo entré a trabajar en la superintendencia de bancos cuando tenía 19 años. Y cuando tenía 38 años ya era superintendente de bancos, habiendo recorrido desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. De manera que conozco la función de supervisión financiera, pero obviamente durante este tiempo ha habido una transformación. Y esa transformación se está ubicada en el uso de las técnicas, todo lo que es las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, la apertura que ha habido de lo que se llama la inclusión financiera, mediante la cual ahora desde un celular se puede estar manejando financieramente muchas operaciones bancarias, de manera que sí hay un cambio importante. Las tecnologías significan uno de los grandes cambios. Pero yo quisiera saber, digamos, si la posición hace 20 años es exactamente la misma respecto, por ejemplo, del secreto bancario, lavado de dinero. Mira, el secreto bancario es un asunto de interés de la administración tributaria, ¿verdad? En el artículo 133 de la Constitución está establecido el secreto bancario. Lo que sucede es que en Guatemala no hay una regulación de cómo se debe proporcionar esa información y hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República. Lo que se tiene que hacer es regular la forma en que se entrega esa información y como está previsto, aunque no existiera, hoy se puede obtener esa información. La Superintendencia de Administración Tributaria, me estoy metiendo en un campo que no es de la Superintendencia de Banco, puede solicitar la información con orden de juez competente, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que esta es una iniciativa que proviene de los países de la OSDE. Ellos están interesados y hay una ley que se llama FATCA, que es una ley de Estados Unidos también, donde ellos quieren asegurarse de que no haya un solo lugar sobre la tierra donde se pueda esconder dinero de origen ilícito por el incumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, por eso es que hay un interés de que haya una regulación para poder ellos controlar a sus ciudadanos de sus países que tengan dinero en Guatemala. Una de las varias cosas que han cambiado desde la última vez que estuviste en la superintendencia es justamente la IBE. Es una instancia que existe ahora dentro de la superintendencia, pero no... A ver, es una situación un poco extraña, como la IBE está adentro y aunque tiene una relación con el resto de la superintendencia, tiene cierta autonomía. Hablemos un poco de esto, es algo que vino justamente con las leyes de lavado de dinero y cosas por el estilo. Hablemos de esa diferencia entre la superintendencia de aquella época y la de hoy. Eso es importante. La ley de contra el lavado del dinero y otros activos es una ley del año 2002, del 2001-2002. Cuando se estaba discutiendo la creación de la Intendencia de Verificación Especial, se evaluó que estuviera en el Ministerio de Gobernación o que estuviera en el Ministerio Público. Sin embargo, el sector financiero prefirió que esa estuviera en la superintendencia, que es una institución que se ha significado por ser muy profesional, donde hay estabilidad en los puestos, hay una carrera de los cuadros, y entonces para que esos mismos ingredientes se le incorporaran a la IBE, o sea que fuera de alto nivel y un manejo adecuado de la información. En el caso de la IBE, forma parte de la estructura de la superintendencia, es uno de los 4 intendentes que forman la superintendencia de bancos y lo único es que ellos atienden primordialmente la ley contra el lavado de activos y también tienen otra función que es prevenir el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Entonces, algunas de sus actividades, porque está muy vinculado con el Ministerio Público. Entonces, todas las funciones son siempre de supervisión, de auditoría. Pero y de alerta también, de alerta especialmente en el caso de la IBE. Sobre todo la IBE está orientada a prevenir que en el país no haya lavado de dinero de origen de operaciones ilícitas, ¿verdad? Entonces,
Pero cuando se encuentra, el proceso es muy simple. Una operación es inusual. Cuando es inusual es porque alguien dentro de sus cuentas maneja una cantidad determinada y en alguna oportunidad maneja mucho más de eso. Los obligados a conocer a su cliente, así se llama, obligados a conocer a su cliente, son los bancos. Entonces, los bancos tienen que preguntarle, mire, ¿por qué si usted siempre maneja 5,000 quetzales, ahora hizo un depósito de 100,000? ¿Y esto funciona realmente? Así es como funciona. En cada banco hay una persona encargada, se llama el oficial de cumplimiento, son solo enormes los términos. El oficial de cumplimiento está obligado a dar la información, pedir la información. Si la información satisface al banco, entonces se queda como una operación inusual. Si el banco no obtiene una información apropiada, entonces se vuelve una operación sospechosa. Entonces ya pasó a otra categoría. Entonces ya se le da un seguimiento en todo el sistema financiero y se hace cruces de información con las computadoras, y si no se logra aclarar la información, entonces se traslada al Ministerio Público. Ahora, yo creo que se le ha dado demasiado énfasis a ese tema, cuando entre la superintendencia es una y la superintendencia de bancos más. Es mucho más que eso. Sí. ¿Ha pasado cuántas quiebras de bancos desde la década de los 90? En estos 20 años, sí. Usted los tiene mejor contados que yo tengo presente en este momento 3. Sí. Pero ¿cuál fue, de acuerdo con su visión y su opinión, el papel que jugó esa superintendencia de bancos con la quiebra de los bancos gemelos, por ejemplo, sí. Con Bancafé? Mira, y de cara hacia el futuro, ¿qué significa esto para nuestra historia bancaria? Es importante mencionar que uno de los aspectos esenciales para asegurar la protección de los depositantes, que es la labor del superintendente de bancos y de toda su organización, lo que está protegiendo es un interés superior, es un interés público, porque la gente, cuando lleva su dinero a una institución financiera, lo hace confiado con que va a recibir de vuelta su dinero. Entonces, tiene que ser de acuerdo con la ley. Por eso el primer elemento que tiene la superintendencia es cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, si ¿funcionó de esa manera en estos 3 casos? Son diferentes, son diferentes épocas. En la época en que se dieron los bancos gemelos, digamos, cuando empezaron los problemas con ellos, era una situación diferente a la que tenemos actualmente. En el caso de los bancos gemelos y el banco empresarial, que fue también el que fueron 3 bancos, no teníamos el FOPA, ¿verdad? El Fondo de Protección al Ahorro. Entonces el que tuvo que cubrir a los depósitos fue el Banco de Guatemala. A partir de la reforma del año 2002 ya se creó lo que se llama una red de protección. Cuando ocurrió el Banco del Café, el Banco de Comercio. Entonces funcionó la red. Entonces la red lo que hace es crear un mecanismo donde las cuentas de los depositantes se trasladan a otros bancos. Este es un modelo copiado de Estados Unidos. Entonces se le pasan a otros bancos para que los cuentavientes no pierdan ni su dinero ni el servicio bancario. Y funcionó muy bien. Por ejemplo, ha sido reconocido internacionalmente. En la misma época hubo una situación similar en la República Dominicana, donde no se manejó adecuadamente una crisis financiera y se cayó el Producto Interno Bruto y la gente se empobreció. En Guatemala el problema se circunscribió a las operaciones de las offshore, ¿verdad? Porque eran operaciones que no estaban reguladas ni tenían el respaldo de la supervisión financiera de la superintendencia. Ahora las offshore ya están controladas también en los grupos financieros. Guatemala ha avanzado, el sistema financiero guatemalteco es sólido, es estable. Quizá la pregunta del millón es esa, la de cualquier usuario del sistema bancario. El fantasma de esas 5 quiebras en menos de 15 años está presente ahora, está completamente lejos. ¿Qué dice el nuevo superintendente de bancos? Ese es el trabajo que tiene la superintendencia, pero eso es un trabajo conjunto, que el supervisor lo que tiene 3 funciones. La primera, que es la más importante, es promover la estabilidad y la confianza en el sistema. Eso es lo primero, que la gente confíe y que haya estabilidad. Lo segundo, tiene que ser muy estricto. O sea, el superintendente primero tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, tiene que ser exigente y tiene que ser capaz de poder
anticipar los riesgos. Por eso la supervisión moderna que tiene la superintendencia, y que la voy a seguir yo enfatizando, es un enfoque de supervisión basada en riesgos, es preventiva. ¿Qué es lo que mide ahí la superintendencia? Mide que haya suficiente liquidez, que haya una solvencia basada en la calidad de los activos. Es importante saber que hay una suficiencia patrimonial, que tengan rentabilidad, que tengan una administración de gente correcta, que sean honorables, que haya una buena gestión de riesgos. Eso implica un segundo elemento, la superintendencia, las instituciones y el interés público. Así que en el caso de Guatemala se ha ido mejorando el sistema de control, y ahorita el tercer elemento que tenemos, además de digamos, lo que yo le llamo con la confianza y la estabilidad del sistema financiero, además de hacer cumplir la ley y mantener los riesgos controlados, el tercer elemento es modernizar la superintendencia. Lo que pasa es que, como habíamos dicho, los sistemas informáticos, los sistemas de acceso instantáneo y de transferencia de recursos de un lugar a otro, no solo en Guatemala, sino que a nivel global, implican una supervisión donde la tecnología tiene que ser al más alto nivel. Entonces, ese es un desafío que tiene la superintendencia. Tiene otros desafíos que los menciono rápidamente. Uno es Basilea III, que es una normativa nueva que se implementó después de la crisis 2008-2009 a nivel mundial, ¿verdad? Es una decisión global que todos los países del mundo están avanzando para que en el año 2018, pero Guatemala está un poco atrasada, entonces eso es urgente. A las quiebras. Es para prevenir, ¿verdad? Para asegurarnos. Guatemala no tuvo la situación del 2008-2009, porque la banca guatemalteca está solvente, tiene una buena suficiencia patrimonial, tiene una buena administración, y cuando se portan mal, ahí está el superintendente. Pero, Alejandro, justamente, a ver, el sector financiero es uno de los sectores que más está creciendo en este momento dentro del PIB. Es uno de los tres motores principales durante este año en particular. No va a dejar de ser así. Hay movimientos como que Citibank anuncia que se sale de toda la región por una estrategia corporativa mundial que ellos están tomando, pero ya aparentemente sabe a quién le vendieron todo el paquete y será otro banco internacional que opere en Guatemala bajo este esquema. Nos pasa un poco eso, estamos empezando a tener cada vez más bancos internacionales operando en Guatemala, unos con licencia, otros directamente ya como bancos propios locales. Esa dinámica va a seguir dándose. Se vuelve complicado hacer este trabajo de superintendencia de bancos sin que funcionen de la mano con las otras superintendencias de la región y a nivel mundial. Sí, en eso hay una red que se ha ido formando. Precisamente el Comité de Basilea lo que hace es crear una red mundial para asegurar que se apliquen las mismas directrices, los mismos lineamientos, los mismos sistemas de información. En Centroamérica está el Consejo de Superintendentes de Centroamérica, donde se uniforman los criterios y también hay un intercambio de información. El ejercicio de la función pública de supervisión financiera exige tener un alto estándar de conocimientos bancarios, financieros y de auditoría y supervisión. Entonces, sí es cierto, se vuelve más complejo hacer la labor de supervisión, pero digamos la superintendencia de bancos es tal vez el modelo en Centroamérica, es a la que le siguen los demás superintendencias de Centroamérica, y hay un personal francamente muy calificado y de carrera. Lo nuevo que va a tener la superintendencia, además de avanzar en el Comité de Basilea aplicando estos nuevos criterios en materia de capital, de liquidez, existen dos desafíos. Uno es la ley de microfinanzas. La ley de microfinanzas establece que las actividades de microfinanzas van a ser supervisadas por la superintendencia. Eso no lo hace actualmente la superintendencia. Hablamos mucho de cooperativas de ahorro y crédito y similares. Ahí van incluidas. ¿No? Y lo otro es que tampoco lo tiene hoy día bajo el ámbito de la esfera de control de la superintendencia, y la ley lo prevé, la nueva ley que ya fue dictaminada favorablemente por la Junta Monetaria, está a punto de llegar al Congreso, es la nueva ley del mercado de valores. Y esas dos leyes van a hacer un desarrollo en el campo financiero micro y en el campo del capital, del mercado de capital. Ahora, en el área micro sí están sujetos a la supervisión de la IBE, por ejemplo, pero hablemos de eso. Hay ya un mecanismo para poder nombrar, o nombres en mente para poder nombrar a alguien como en la Intendencia de Verificación Especial. Han sido de carrera, han sido gente que va creciendo desde hace muchos años, así ha sido los nombramientos.
¿Hubo preguntas de ese tipo? ¿Hubo conversación con el presidente antes de que él dijera públicamente que te nombraba acerca de quiénes podrían ir a ese tipo de cargos? No, yo quiero expresar con mucha franqueza que yo mismo estoy sorprendido. Yo cuando el presidente me informó que su decisión era de los 3 candidatos, que los otros 2 personas muy competentes y de experiencia y preparados, cualquiera de los 3 pudo haber sido, me sentí gratamente sorprendido. Le di gracias a Dios y luego a la confianza que ellos pueden tener en su servidor. Yo soy una persona que no llevo equipo propio. Yo lo que ha hecho, eso lo pueden corroborar. Vuelve con todos a su los alma puestos. mater más bien. Sí, pero digamos que no tengo, a veces se forman como coaliciones o círculos o roscas le llaman, o llevan sus gentes, ¿verdad? Yo no, yo en todos lugares donde he ido confío, sobre todo gente como Banco Guatemala, Superintendencia de Bancos, el mismo Ministerio de Finanzas, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo confío en la gente que encuentra. Así empieza mi labor. Entonces ellos van a estar bajo observación. Ahora, lo que sí saben la gente que ha trabajado conmigo es que yo soy muy estricto, soy exigente. Y es lo que demanda la población. Entonces, si no se acomodan a mi trabajo, me voy a ver en la obligación de empezar a buscar, pero no es esa mi intención. Mi intención es confiar. Mire, el público quizás pensará que estos temas financieros están pocas o raras veces al alcance de sus manos, hablar de una IVE, hablar de quiebras de bancos, hablar de leyes de control, pero hay otro tema que regula la Superintendencia de Bancos y ese está al alcance de todas las billeteras, tarjetas de crédito. Y además existe una propuesta, digamos, que ha sido hasta cierto punto controversial en Congreso de la República. ¿Cuánto es el interés que deben de tener? ¿Debe estar regulado o no? ¿Cuánta información conoce usted sobre la tarjeta de crédito que usa día tras día? ¿Qué nos dice sobre este tema? Eso es muy importante. Uno de los elementos que tiene subyacente toda la regulación bancaria es que protege al usuario del sistema financiero. En materia de tarjetas de crédito hay una asimetría en la defensa de los intereses entre las entidades emisoras de las tarjetas, que son bancarias, y los usuarios. Entonces, hay ciertos principios que están incluidos en la iniciativa de ley que está en el Congreso, que ojalá sea aprobada en su momento, que básicamente tienen que ver con que no haya contratos de adhesión, que la gente tenga la información completa y que no se cobren intereses sobre intereses, digamos. Sin embargo, no está previsto, porque es un contrasentido económico el que una autoridad desde un escritorio fije los precios del dinero. Claro. Entonces, cuando alguien dice, no, es que debería no cobrar más de esto, esa es una cuestión de mercado. Pero sí hay un desbalance que debe proteger y también hay otras cosas que esa ley prevé, que está en el Congreso de la República, que tiene que ver con la clonación de tarjetas, con el uso indebido, para proteger al usuario. Entonces, eso es importante que el Congreso lo apruebe. Cuando entramos a ese tipo de temas que decía Claudia, hay muchas más. De hecho, en el tema de tarjetas nos preguntan también acerca de casos como las empresas que venden información o hacen investigaciones acerca de las personas, como Infornet y otros similares. ¿Hay alguna regulación o prohibiciones acerca de ese tipo? En la iniciativa de ley se incluyen esos delitos, porque lo que pasa es que todos sabemos que hay una serie de comportamientos ilegítimos, digamos, que pueden darse, pero en el Código Penal, si no está tipificado el delito de antemano, entonces, aunque se incurra en esas actividades, no se puede sancionar a las personas. Entonces, por eso es urgente que se hagan esas leyes. No solo está esa, está la ley de factoring, está la ley de leasing, hay varias leyes que deben modernizar, hay una ley de, digamos, que modificaciones del Código de Comercio. Si uno ve en el Congreso y en proceso hay más o menos una docena de leyes de la agenda económica que el país tiene rezagadas. Y que han caminado a marcha forzada en el Congreso de la República. En realidad no han marchado. Claro. En realidad han estado engavetadas y olvidadas. Entonces eso es un tema que yo espero exhortar a mis ex colegas diputados que por el bien del país y para que el país no se rezague más. Va a extrañar el Congreso. Pero ahorita que dijo eso, una frase es: ¿ya le anunciaste formalmente al Congreso de la República? Sí, yo ya con el anuncio del presidente de la República el día de ayer yo renuncié. Se suponía que si hubiera habido pleno el día de hoy hubieran conocido mi renuncia, porque es necesario que me la acepte el pleno del Congreso.
y después de que eso ocurra, entonces podría tomar posesión. Después de que eso ocurra, ocurren dos cosas. Tomas posesión como superintendente y toma posesión del cargo de diputado. Don Pablo Duarte, si mal no recuerdo, es el que quien sustituye a José Alejandro Arévalo. La segunda, ¿verdad? O sea, regresa Pablo Duarte al Congreso de la República. Quique, si le enviaron mensajes a nuestro anterior invitado, también le envían mensajes a usted, en donde dicen que, bueno, es un profesional de altos quilates al que hemos presentado también hoy. El comentario, de hecho, incluso uno de ellos dice, no presentaron a un profesional de altos quilates, presentaron a dos profesionales de altos quilates, así que José Alejandro, éxitos, es un trabajo fuerte, un trabajo duro, pero pues... Pero ya ve usted la confianza que tiene la gente en usted. Un técnico ahora también con bagaje político, que ha estado en el Congreso de la República algún tiempo, así que gracias, José Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. A ustedes también gracias por habernos acompañado en este segmento de entrevistas. Nos vamos a ir al corte y al volver regresamos con los deportes con Rosario Orellana.